¿Alguna vez has tenido esa sensación de que hay ideas, bueno, ideas muy presentes en la cultura o incluso en la cabeza de una misma, que como que no cuadran del todo con la fe? Pero cuesta ponerle nombre, ¿verdad? Sí, sí. Como una disonancia ahí de fondo. Eso es. Pues hoy vamos a explorar justamente eso. Exactamente. Hoy vamos a sumergirnos en varias fuentes, pero sobre todo en el libro Mentiras que las mujeres creen, de Nancy DeMoss Wolgemuth. Y bueno, también en charlas y conferencias que van por esa línea, ¿no? Desde una perspectiva cristiana evangélica muy concreta. Ajá. Y estas fuentes lo que hacen es identificar lo que llaman mentiras, ideas erróneas que dicen que están muy extendidas. Y lo interesante no es solo que las señalan, sino que proponen un contraste muy directo. O sea, ponen esas mentiras frente a lo que denominan la verdad, basada en su lectura de la Biblia. Correcto. Y la idea central, la que está en todo el material, es que reconocer y, bueno, abrazar esa verdad bíblica es lo que lleva a una libertad personal real. Esa es la premisa fundamental, sí. Nuestro objetivo hoy es intentar destilar los conceptos clave que presentan. No vamos a entrar a valorar o juzgar, sino a entender el patrón de engaño que describen ellos y la ruta hacia la libertad que proponen, siempre dentro de su marco, claro. Entender su diagnóstico y su solución, tal como lo explican. Exacto. Vamos a explorar en profundidad estas ideas. Vale, pues vamos a ello, a desgranar esto. Las fuentes que hemos mirado sitúan el origen de estas mentiras, conceptualmente, en un sitio muy concreto, la Biblia, en Génesis. Ajá. Hablan de Génesis 1 como algo fundamental. ¿Por qué le dan tanta importancia a ese primer capítulo? Pues mira, según explican, Génesis 1 es la base de todo, porque establece el valor del ser humano. Hombre y mujer, creados a imagen de Dios. Claro. Y esto lo interpretan como un valor, una dignidad que te da el Creador. O sea, que no depende de lo que consigas, ni de tu aspecto, ni de lo que opinen los demás, ni de nada externo. Entiendo. Es el punto de partida clave para luego desmontar muchas de las mentiras sobre la propia valía, que tratan después. Vale. Y si Génesis 1 pone esa base de valor, ¿qué papel juega Génesis 3? Dicen que es clave también. Génesis 3, que es el relato de la tentación de Eva y la caída, lo presentan no solo como algo histórico, sino como el arquetipo, el modelo original del engaño espiritual. El patrón, digamos. Exacto. Argumentan que las tácticas que usó la serpiente ahí son las mismas que funcionan hoy para alejarnos de confiar en Dios y obedecerle. Es como si dijeran, ojo, que esto se repite. Vaya, qué interesante. ¿Y cuáles son esas tácticas que identifican en Génesis 3 y que ven tan actuales? Pues destacan principalmente 4. La primera, y quizá la más importante según ellos, es sembrar dudas sobre la bondad y las intenciones de Dios. Ajá. Esa pregunta de la serpiente. ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? No es una negación directa, es una invitación a dudar, a preguntarte si Dios quiere de verdad lo mejor para ti, si sus límites son buenos o un capricho. Meter esa semillita de duda sobre cómo es Dios realmente. Eso es. La segunda táctica es tergiversar o añadir a la palabra de Dios. Ah, vale. Lo que Dios manda, haciéndolo parecer más duro o más irracional, o simplemente cambiándolo a nuestro gusto. Ya. La tercera táctica que mencionan, ¿cuál era? Es cuestionar directamente las consecuencias de desobedecer. La serpiente dice así, rotunda, no moriréis. Claro. Argumentan que hoy pasa igual, que se quita importancia o se niegan las consecuencias negativas del pecado, o de vivir al margen de lo que dice la Biblia. Se presenta la desobediencia como algo sin importancia o incluso bueno. Y la cuarta se centra más en nuestros deseos, ¿no? Correcto. La cuarta es apelar a deseos humanos legítimos, pero proponiendo satisfacerlos fuera del plan y los límites de Dios. O sea, usar algo bueno para un fin malo. Exacto. El deseo de saber, serán abiertos vuestros ojos. El deseo de ser como Dios, de autonomía. Son cosas que pueden ser buenas. Pero la tentación, explican, está en buscarlas por nuestra cuenta, sin confiar en Dios. El fruto era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Es muy interesante cómo recalcan que el engaño no suele venir feo y repulsivo. No, claro. Al revés, a menudo viene disfrazado de algo bueno, razonable, una solución rápida, ¿sabes? Autorrealización. Esa es una clave fundamental en su análisis, sí. El engaño es sutil, es atractivo. Se viste de sabiduría, de libertad,
de algo que nos merecemos o que necesitamos para ser felices. Ya. Por eso insisten tanto en que hace falta discernimiento y contrastar siempre nuestros pensamientos y las ideas de la cultura con lo que ellos presentan como la verdad bíblica, que consideran fija. Bien, pues entendido ese origen y esas tácticas, ¿cómo agrupan estas mentiras más concretas que dicen que afectan a las mujeres hoy? Hablan de varias áreas clave. Una parece ser la idea que tenemos sobre Dios mismo. Sí, esa es central, un pilar. Identifican varias mentiras comunes sobre cómo es Dios. Una muy potente es la idea de que Dios no es realmente bueno. Uf. Esta suele surgir, explican, cuando sufrimos, ¿no? Ante una enfermedad, una pérdida, una tragedia. Cuando duele, es fácil dudar de la bondad de Dios. Y junto a esa, la sensación de Dios no me ama a mí, personalmente. Quizá por errores pasados o por sentirse poca cosa, rechazada. Exacto. O creer que su amor depende de algo, que hay que ganárselo, o que se pierde fácil. Y una tercera mentira muy fuerte en esta área es Dios no es suficiente. ¿En qué sentido? Es la idea, a veces inconsciente, de que necesitamos algo más aparte de Él para estar completas o seguras o felices. Pues eso, una pareja, hijos, éxito en el trabajo, dinero, que nos reconozcan. Estas ideas tocan fuerte, porque son cosas muy sensibles. Y frente a estas mentiras sobre Dios, ¿cuál es la verdad que proponen ellas como antídoto? Pues la verdad que contraponen se basa totalmente en afirmaciones de la Biblia sobre cómo es Dios, un carácter que dicen que no cambia, y animan a creerlo por encima de lo que sentimos o de lo que parece. ¿Vale? Por ejemplo, frente a Dios no es bueno, recalcan su bondad soberana. Se apoyan en textos como Romanos 8:28 que, según lo interpretan, dice que Dios organiza todo, incluso lo malo, para el bien final de los que le aman. No niegan el dolor, pero le dan otro significado a la luz de esa soberanía divina. ¿Y para el Dios no me ama? Ahí resaltan el amor sacrificial e incondicional de Dios, que se ve sobre todo en su teología, en la muerte de Cristo por los pecadores. Citan mucho Romanos 5:8. Ya. Argumentan que el amor de Dios no se basa en lo que hacemos o merecemos, sino en cómo es Él. Es un hecho para creer por fe. ¿Y para la mentira de Dios no es suficiente? Ahí proponen la verdad de la suficiencia total de Dios y de Cristo para la persona creyente. Se basan en pasajes como Colosenses 2, versículos 9 y 10, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, o el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Y fuera de ti nada deseo en la tierra? Entiendo. Animan a buscar la satisfacción y la plenitud en la relación con Él, no en las cosas de fuera. La clave que repiten es: confía en estas verdades de la Biblia más que en tus percepciones o tus emociones, que cambian. Claro. Y esta visión de Dios, según estas fuentes, influye directamente en cómo nos vemos a nosotras mismas. También abordan esas luchas internas, como esa sensación tan común de no valgo lo suficiente. Totalmente. Es otra área crucial. Esa sensación de insuficiencia, de no dar la talla, la ven como una mentira muy destructiva. También hablan de la idea cultural tan presente de que necesito quererme más o centrarse en el amor propio como la solución principal. Y esa creencia que paraliza de yo soy así, no puedo cambiar, esa resignación ante cosas que hacemos mal o pensamos mal. Exacto. Son mentiras que, argumentan, tienen a muchas mujeres atrapadas. Y lo fascinante aquí es cómo conectan la solución directamente con lo que llaman la identidad en Cristo. ¿Qué significa eso en la práctica según ellas? ¿Cómo lo explican? Pues argumentan que el valor personal no viene ni de lo que opinen otros, ni de lo que consigas, ni siquiera de cómo te veas tú misma, que eso puede cambiar mucho, sino de dos hechos básicos de su fe. Primero, ser creada a imagen de Dios, ese valor que decíamos al principio. Ujú. Y segundo, para las creyentes, ser redimida por Cristo. Ser redimida, explican, significa ser comprada, perdonada y adoptada por Dios por el sacrificio de Jesús. Esta nueva identidad, afirman, es la fuente real de valor y seguridad. Entonces, la solución que proponen para la baja autoestima no es tanto centrarse en quererse más una misma. No directamente, ¿no? Su enfoque es diferente. Proponen recibir por fe el amor y la aceptación que Dios ya te da en Cristo. Cambiar el foco. Sí, es un cambio de foco. De buscar la validación fuera o dentro de ti, a descansar en la validación que, según creen, Dios ya te ha dado. El énfasis está en creer y hacer tuya esa verdad sobre quién eres en Él.
¿Y qué pasa con la idea de no puedo cambiar? ¿Cómo responden a eso? Reconocen que la lucha contra el pecado, los malos hábitos, los pensamientos negativos, es muy real y muy dura. No le quitan importancia, Vale. pero afirman que la transformación de verdad es posible. No por tu propia fuerza de voluntad o tu esfuerzo, sino por el poder del Espíritu Santo que actúa en la vida del creyente que se rinde a Él. ¿Y mencionan cómo se supone que funciona eso? ¿Dan alguna pista? Sí, sí. A menudo citan pasajes como Colosenses 3, que habla de despojarse del viejo hombre, o sea, la vieja naturaleza pecadora, y revestirse del nuevo, que se renueva según la imagen de Dios. Ya. O Gálatas 5, que describe el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, no como algo que producimos nosotros, sino como el resultado natural de la vida de Dios dentro. La clave, según estas fuentes, es cooperar activamente con el Espíritu Santo, rendirse a su guía, obedecer la palabra y confiar en su poder para cambiarte desde dentro. Es un proceso, no algo de un día para otro. Vale, hemos hablado de mentiras, sobre Dios y sobre una misma. Y claro, también entran en el terreno complicado de las circunstancias y las emociones. Ideas como no puedo ser feliz hasta que mis circunstancias cambien. Eso se oye mucho. Sí, esa es muy común, desde luego. O esa sensación profunda de que es injusto que yo sufra, que lleva al rencor o la amargura. Claro. Y también la creencia de que no puedo controlar mis emociones y sentirse como una víctima de ellas. ¿Cómo proponen enfrentarse a estas cosas tan viscerales? Pues el énfasis principal lo ponen en saber distinguir entre los sentimientos que van y vienen y la verdad permanente de la palabra de Dios. Ujú. No se trata de negar las emociones, sino de someterlas a la verdad. Ajá. Citan a menudo Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, en esto pensad. Animan a dirigir la mente activamente hacia lo que es verdadero y bueno según Dios, en vez de dejarse llevar por pensamientos negativos o centrados solo en lo malo que pasa. O sea, no es suprimir la emoción, sino gestionarla eligiendo en qué te enfocas. Exacto. Y sobre el sufrimiento, proponen entender que, desde su punto de vista bíblico, el sufrimiento puede tener un propósito redentor en el plan de Dios. ¿Cómo? Pues exploran esto con libros como 1 Pedro, que habla de cómo las pruebas refinan la fe. No dicen que sufrir sea bueno en sí, pero sí que Dios puede usarlo para bien en la vida del creyente. Esto va en contra de la idea de que la felicidad es que no haya problemas. Y ligado a eso, ¿cómo tratan el tema del contentamiento, de estar satisfecho? Argumentan que el contentamiento real no está en que mejoren las cosas de fuera, sino en la presencia y la suficiencia de Dios en medio de cualquier circunstancia. Ya. Ponen como ejemplo salmos como el 42, que muestra un diálogo muy honesto y doloroso con Dios, ¿por qué te abates, oh alma mía?, pero que acaba en la decisión de esperar y confiar en Él. Sí, es un salmo muy conocido. O el testimonio de Pablo en 2 Corintios 12, cuando aprende que la gracia de Dios le basta en su debilidad. La clave, insisten, es anclar la estabilidad emocional y la paz interior en la verdad de cómo es Dios y lo que promete, no en las circunstancias o los sentimientos, que son como arena movediza. Mencionan un proceso, como un efecto dominó, de cómo una mentira puede echar raíces y afectar toda la vida. Sí, describen una secuencia. Siembra un pensamiento, creer una mentira y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y forjarás un destino. Vaya. La conclusión para ellas es clara. La batalla fundamental se libra en la mente, en las creencias que tenemos dentro. ¡Qué potente! Y si la batalla empieza en la mente, ¿cuál es el camino que proponen para salir de ahí? ¿Cómo se sale de ese ciclo si una se da cuenta de que está atrapada en una de estas mentiras? Pues el camino que dibujan sigue una secuencia lógica, basada en su interpretación de Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Proponen un proceso activo de 3 pasos fundamentales. A ver, ¿cuáles son esos pasos? Primero, identificar, o sea, reconocer las áreas donde una se siente esclava, patrones de pensamiento negativos que se repiten, conductas pecaminosas que son habituales, emociones destructivas que te dominan. ¿Ser consciente? Sí, y recalcan que esto necesita honestidad, mirarse por dentro, y sobre todo, según ellas, la ayuda del Espíritu Santo para ver claro lo que a menudo preferimos no ver. Vale. Una vez identificada el área problemática, ¿el segundo paso? El segundo es reconocer la mentira específica que está en la raíz de esa esclavitud. No basta con verlo de fuera, el comportamiento,
Hay que ir más adentro para descubrir la creencia errónea que lo alimenta. Ponerle nombre a la creencia. Exacto. Por ejemplo, detrás de la ira constante puede estar la mentira, tengo derecho a que todo salga como yo quiero. O detrás de la ansiedad, Dios no tiene el control o no cuida de mí. Identificar esa creencia raíz es crucial. Y el tercer paso, me imagino, es donde entra la verdad. Justo. El tercer paso es reemplazar activamente esa mentira con la verdad correspondiente que se encuentra en la palabra de Dios. Y aquí subrayan algo importante. No es solo un ejercicio intelectual de saber la verdad. Ah, no. No, es creerla de corazón y actuar conforme a ella de forma consciente y constante. Implica meditar en esa verdad bíblica, decírsela a una misma frente a la mentira y tomar decisiones basadas en esa verdad, aunque al principio cueste o vaya en contra de lo que sientes. Es un proceso continuo de renovar la mente. Este proceso de identificar, reconocer y reemplazar no suena nada fácil, la verdad. ¿Dan ejemplos concretos de cómo se ve esto en la vida real? Sí, y aquí es donde la cosa se pone muy personal y, según ellas, muy potente. Las fuentes comparten muchos testimonios de mujeres que cuentan que han vivido este proceso. Por ejemplo, mencionan a una mujer, Mara. Ujú. Cuentan que venía de una infancia muy dura, con abuso, abandono, y se sentía atrapada, como en un callejón sin salida, con conductas autodestructivas y una sensación horrible de suciedad, de no valer nada. Una situación desesperada, vamos. ¿Y cómo aplicó este proceso? Pues, según su testimonio, la mentira principal que la tenía atada era «soy irreparable, estoy demasiado sucia para que Dios me perdone o me use». Uja. El punto de cambio llegó al enfrentar esa mentira con la verdad bíblica que encontró en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una promesa muy directa. Muy directa. Relata cómo aferrarse a esa promesa de perdón y limpieza total, confesando sus pecados y creyendo que Dios es fiel para perdonar, fue el ancla que le permitió empezar a salir de esa espiral. Cambió la mentira de ser irreparable por la verdad del perdón y la limpieza completos que Dios ofrece. Es un ejemplo muy impactante, sí, de cómo una verdad bíblica concreta puede chocar con una mentira personal muy honda. ¿Hay otros ejemplos que toquen otras áreas? Sí, comparten otro testimonio que también da que pensar, el de Sidel. Cuentan que se crió en un ambiente, cultural y familiar que valoraba muchísimo la independencia y la autosuficiencia de la mujer. Algo muy actual. Sí. Y veía cualquier tipo de sumisión, sobre todo en el matrimonio, como algo anticuado, humillante. La mentira que había creído era: mi felicidad y mi realización dependen de ser independiente y de tener yo el control. Una idea muy extendida hoy, sí. ¿Y cómo cambió su visión? Pues relatan que, al estudiar lo que dice la Biblia sobre el matrimonio, según la interpretación de estas fuentes, claro, se encontró con un choque frontal con sus ideas, sobre todo con el concepto de sumisión al marido como diseño de Dios. Me imagino la lucha interna. Sí, al principio luchó contra ello, pero cuentan que al decidir rendirse a lo que entendió que era el plan de Dios para los roles en el matrimonio, a pesar de la presión cultural y de cómo ella había sido educada, experimentó una paz, un orden y un propósito en su matrimonio y en su vida que la búsqueda de autosuficiencia no le había dado antes. Entiendo. Entonces, estos testimonios lo que buscan es ilustrar que el proceso, aunque pueda ser difícil y vaya a contracorriente de la cultura, tiene consecuencias reales y transformadoras, según lo ven estas fuentes. Exacto. Buscan mostrar que enfrentar las mentiras personales con lo que presentan como verdad bíblica no es solo teoría. Es una práctica que, aunque a menudo implica renunciar a cosas y luchar, lleva a una libertad y a un tipo de vida diferente, más alineada con el propósito de Dios tal como ellas lo entienden. Entonces, para ir resumiendo, ¿qué nos llevamos de esta inmersión en las ideas de mentiras que las mujeres creen y estas fuentes relacionadas? La tesis central que proponen parece bastante clara, ¿no? Sí, es muy coherente en todo lo que hemos visto. Desde su perspectiva cristiana evangélica, argumentan que una causa fundamental de muchos problemas personales, emocionales, de relaciones que enfrentan las mujeres y, las personas en general, está en creer mentiras. Mentiras sobre Dios, sobre una misma, sobre el mundo. Mentiras que a menudo adoptamos casi sin darnos cuenta, ¿verdad? Por la cultura, por experiencias dolorosas o por nuestra propia naturaleza, dicen. Exacto. Y la solución que proponen es un camino activo.
identificar esas falsedades concretas que nos afectan y sustituirlas de forma deliberada y continua por las verdades que presentan como reveladas en la Biblia. ¿Ven esto como el camino principal hacia una mayor libertad personal, hacia la paz interior y una vida con un propósito divino? Se presenta como un proceso consciente de renovación de la mente, basado en la autoridad que le dan a las Escrituras, como la fuente última de verdad. La idea de fondo es que nuestras creencias determinan muchísimo nuestro comportamiento, nuestras emociones, nuestro bienestar espiritual. Claro. Por tanto, alinear nuestras creencias con lo que consideran la verdad bíblica es esencial para experimentar lo que llaman la vida abundante, o la plenitud que Dios ofrece. Es importante señalar que no lo presentan como una fórmula mágica para que desaparezcan todos los problemas o el sufrimiento de la vida, ¿eh? No, no, en absoluto. Más bien, lo presentan como una manera de enfrentar las realidades difíciles, que son inevitables en la vida: el rechazo, la pérdida, la decepción, las heridas del pasado, las tentaciones de ahora, pero con una fortaleza, una libertad y un gozo interior que, según afirman, no dependen de las circunstancias de fuera. Sino de la relación con Dios y la confianza en su verdad. Eso es, de eso dependen. Muy bien. Pues ha sido una exploración detallada de esta perspectiva concreta. Para terminar, ¿cuál sería una reflexión final? Algo que estas fuentes podrían invitar a considerar. Pues quizá la reflexión final que estas fuentes invitan a hacer es muy personal, ¿sabes? Como un autoexamen a la luz de lo que hemos hablado. Podría ser algo así como: ¿qué mentira sutil, a lo mejor disfrazada de sentido común o de experiencia acumulada, de sabiduría cultural que todo el mundo acepta, o incluso de un mecanismo para protegerme, Ajá. podría estar funcionando ahora mismo en mis propios pensamientos, influyendo en mis emociones o guiando mis decisiones, quizás sin que yo sea del todo consciente? Y sobre todo, cómo desafía esa posible mentira la perspectiva bíblica sobre Dios, sobre mi identidad y mi valor, y sobre cómo navegar las circunstancias, tal como la hemos explorado hoy a través de estas fuentes. Exacto. Es una invitación a mirar hacia adentro y a contrastar nuestras creencias más profundas con este marco de referencia específico que hemos estado desgranando.